Y bueno, ¿me podés contar un poco de la vida de Cándido López? Mira, él nació en 1840 y murió en 1902. Costaba mucho estudiar en ese momento pintura, ¿no? Entonces la única forma que tenía de estudiar era con otros maestros. Y él estudió principalmente con dos maestros que ya estaban arraigados acá en Buenos Aires, que eran Verazzi y Descalzo. Pero, ¿cómo que era difícil? ¿Había Porque, escuelas, por claro, ejemplo? no había una escuela. Entonces la forma de poder acceder a una escuela era obteniendo una beca que te la daba el gobierno y te mandaba a estudiar afuera. Principalmente los artistas argentinos que ganaban esa beca iban a estudiar a Italia, a Florencia. No tuvo él esa posibilidad. Entonces, en realidad, para poder vivir de la pintura, empezó a trasladarse por los pueblos de Buenos Aires. Y después, bueno, volvió a Buenos Aires y ahí se dio cuenta que, bueno, al no poder acceder a la beca, tenía que seguir siendo un artista amateur. Obviamente no solo era pintor, ¿no? También tenía que hacer otros trabajos como ser zapatero, como trabajar en el campo. Y sigue viajando hasta que llega a San Nicolás de los Arroyos, donde se estaba preparando para la guerra de la Triple Alianza. Y ahí se alista como soldado, llega a ser teniente de segundo grado, y siempre desde que se alistó como soldado le dijo a sus superiores que él iba a documentar la guerra. Él documenta la guerra en dibujos que va haciendo, pero al año de la guerra sufre un accidente muy grande. ¿Qué fue ese accidente? Mira, fue algo que realmente sobrevivió, no sé cómo, porque perdió un brazo, justamente su brazo derecho. Y a pesar de eso, él quiso seguir con su vocación. Así cuando después de muchos años se va a vivir a San Antonio de Areco y decide empezar a transformar del papel, de esos croquis, a llegar a estas pinturas. Pero él tuvo un fundamental criterio para hacer esto, que era documentar ese triste hecho histórico que parecería que iba a pasar al olvido, y él no quería que pasara al olvido. Entonces, él lo quiso documentar. Uno, no sé, vos pensás en un documento y ¿en qué pensás? En un papel con cosas, con palabras, Escritas, sí. claro. No, en la historia no solamente son documentos los papeles, sino que justamente estos testimonios también son documentos, porque son documentos reales, O visuales. sea, perder el brazo, sobrevivir la guerra y después poder pintarlo es... Es un ejemplo de vocación, ¿no? O sea, muy convencido de que lo que él quería y quería seguir haciendo, y lo siguió hasta el final de su muerte. Pero después también hizo naturalezas muertas, bueno, después exploró otras temáticas, pero fue el gran documentalista de la guerra de la Triple Alianza.